Buenos días, mi nombre es Alan Lamiña, soy estudiante de la Facultad de Mecánica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y a continuación les presentaré un video de las aplicaciones de las derivadas. En primer lugar, vamos a definir qué son las derivadas. Para definir a las derivadas, debemos analizar a la función en dos puntos, en f de x y en f de x más h. Bien, ¿qué ocurriría si h tiende a cero, es decir, los dos puntos se acercan? Entonces tendríamos una línea tangente a la curva, y esta es precisamente la primera definición de derivada, que puede ser expresada de la siguiente forma. La derivada de una función es igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Es decir, f de x es la pendiente de la línea tangente de una curva, y de esta forma la derivada nos aporta información valiosa de una función, tal como el lugar en donde la pendiente de la línea tangente es positiva, es decir, cuando mi función crece, y cuando la pendiente es negativa, es decir, cuando decrece la función. Otro concepto importante es considerar a la derivada como la razón de cambio de sus variables. De esta forma, la derivada de una función se define como la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. Si realizamos un incremento a la variable independiente y con este incremento se va a calcular la variable dependiente, entonces al dividir delta y entre delta x, eso daría como resultado la razón de cambio promedio de la variable y con respecto a la variable x, y este es justamente el concepto que vamos a utilizar a continuación. El problema que analizaremos tomando en cuenta los conceptos dados es el siguiente: calcular la velocidad que tienen los pistones de una locomotora en los instantes de tiempo en que la manivela forma un ángulo de pi y pi medios con el eje del pistón. Los datos que nos da el problema son los siguientes: una velocidad constante de 5 revoluciones por minuto, una longitud de biela de 3, una longitud de manivela de 1, y la razón de cambio va a ser el ángulo de la biela respecto a la manivela en un instante de tiempo dado. El gráfico que nos presenta el problema tiene dos ruedas, pero este puede ser optimizado, ya que el movimiento en las ruedas es el mismo. Para poder desarrollar este problema, primero debemos comprender que el pistón tiene dos movimientos tal y como se muestra en el video. Y a partir de este podremos hacer un gráfico más simple que nos permita analizar el problema correctamente. En primera instancia tendremos un gráfico similar a este, en el cual R es la longitud de la manivela, L es la longitud de la biela y X es el eje alineado del pistón. Tomando en cuenta que R y L son constantes, obtendríamos nuestra primera función, x al cuadrado más r al cuadrado es igual a L al cuadrado. Sin embargo, esta función no nos es de utilidad, dado que debemos asociar necesariamente el ángulo θ. Entonces, asociando θ podemos obtener el siguiente gráfico, en el cual vemos que se construyen dos triángulos. En el primer triángulo en el cual está θ, podemos obtener el seno de θ y el coseno de θ, dándonos como resultado que el cateto opuesto es igual a R el seno de θ, y el cateto adyacente es igual a R el coseno de θ. Finalmente, asociando todos nuestros datos, podemos obtener la siguiente fórmula a través de Pitágoras, en la cual R y L son constantes. A continuación aplicaremos el criterio de primera derivada como razón de cambio para resolver nuestro problema. Aplicando la regla de la cadena, tenemos 2 que multiplica a x menos r coseno de θ, multiplicado por la derivada de x, menos r por la derivada del coseno de θ, que es menos el seno de θ por la derivada de θ, más 2 que multiplica a r el seno de θ, por r la derivada del seno, que es el coseno de θ, y la derivada de θ. Todo esto igualado a cero, dado que L es una constante. Resolviendo paréntesis tenemos la siguiente función, la cual utilizaremos para reemplazar nuestros datos. En primer lugar, comenzaremos con el análisis en θ igual a pi medios, y sabemos que el coseno de θ es igual a 0 y el seno de θ es igual a 1. Pasando estos valores en nuestra función original, tenemos 2x que multiplica la derivada de x más r por la derivada de θ. Si 2x pasamos a dividir, nos sigue dando igual a 0, y finalmente despejamos la derivada de x de nuestra ecuación.
Viendo que R es igual a 1 y que V es igual a mi razón de cambio de θ respecto al tiempo y que esto es igual a 10 pi radianes por minuto, reemplazamos en la ecuación y nos da un resultado final de menos 10 pi metros sobre minutos. El resultado final es menos 31.42 metros sobre minuto, pero esto no quiere decir que la velocidad esté descendiendo, sino que este menos nos indica la orientación del vector, así que podemos decir que la velocidad del pistón en pi medios es igual a 31.42 metros sobre minuto. A continuación procederemos con el análisis en θ igual a 3 pi medios, y en primera instancia podemos saber que el coseno de θ es igual a 0 y el seno de θ es igual a menos 1. Reemplazando estos valores tenemos 2x que multiplica la derivada de x menos r por la derivada de θ igual a 0. Entonces si 2 pasamos a dividir sigue siendo igual a 0 y despejamos la derivada de x. Finalmente sabemos que r es igual a 1 y que la velocidad es igual a la razón de cambio de θ. Entonces, si reemplazamos estos valores en la ecuación, nos da un resultado de 10 pi metros sobre minuto, lo que es igual a 31.42 metros sobre minuto. En conclusión, podemos decir que la velocidad del pistón en pi medios y en 3 pi medios es la misma, solo que con orientación distinta. Gracias por mirar el video.